Detrás del brillo de las cámaras y las sonrisas de revistas, los pasillos de los canales porteños escondían un secreto a voces. En las décadas doradas de nuestra pantalla chica, el talento no alcanzaba para llegar al estrellato. Muchas promesas descubrieron que el verdadero casting ocurría en las oficinas cerradas de los hombres más poderosos del medio. Hoy revelamos los silencios más profundos del espectáculo nacional y aquellos favores íntimos que cobraron un precio altísimo. Suscríbete al canal y deja tu comentario para no perderte los detalles de este oscuro telón. Noemí Allan. Durante la década de los años 80, su rostro se convirtió en el emblema absoluto de la seducción en la pantalla chica nacional. Todos los argentinos esperaban frente a sus televisores para admirar la frescura de una mujer que parecía tener el mundo a sus pies. Las revistas del corazón la mostraban radiante, envuelta en abrigos costosos y sonriendo desde los estudios más importantes de Buenos Aires. Su ascenso fue tan veloz que muchos se preguntaban cómo una joven sin trayectoria había logrado destronar a figuras consagradas del espectáculo rioplatense. Detrás de esa imagen deslumbrante, el precio de la fama se cobraba en moneda de silencios e incomodidades en oficinas cerradas. En los pasillos del canal de la Palomita era un secreto a voces que las oportunidades de oro no dependían del talento frente a las cámaras. Quienes manejaban los hilos imponían una aduana personal donde las actrices debían demostrar lealtad. Para conservar su lugar de privilegio, ella debió aceptar encuentros a puertas cerradas con uno de los zares de la televisión, entregando algo más que su tiempo y su vocación actoral. Soportar esa doble vida comenzó a quebrar lentamente la estabilidad emocional de la estrella más codiciada. Mientras el público aplaudía sus escenas de comedia y celebraba su desparpajo, en su interior crecía una profunda angustia que intentaba tapar con una sonrisa ensayada. Las miradas complacientes de los ejecutivos durante las reuniones de producción eran puñales que le recordaban su condición de prisionera del sistema. Cada nuevo contrato venía acompañado de exigencias no escritas que la obligaban a mantener un romance turbulento y completamente desigual. El punto de quiebre sucedió durante la grabación de uno de los ciclos más exitosos de la temporada estival. En medio de un estudio repleto de técnicos y colegas de renombre, el mismísimo directivo apareció de imprevisto para marcar territorio. Las indicaciones que le daba frente a las cámaras rozaban la humillación, tocando su cintura con una familiaridad que heló la sangre de los presentes. La tensión era insoportable, los camarógrafos bajaban la vista y las otras actrices cuchicheaban, mientras ella intentaba memorizar su guión con las manos temblando de pánico. Aquel episodio marcó el comienzo del declive para la carrera de una figura que lo había sacrificado todo por brillar. La presión psicológica de pertenecer a ese círculo de favores íntimos la llevó a buscar refugio en hábitos oscuros. Cuando finalmente intentó poner límites y negarse a continuar con esa dinámica abusiva, los teléfonos dejaron de sonar y los libretos ya no llegaron a su camarín. En muy pocos meses, su nombre pasó de los titulares a pequeñas menciones, siendo reemplazada sin piedad por nuevas aspirantes dispuestas a pagar el mismísimo costo. Camila Perice. A mediados de la década de los 80, su inconfundible figura se erigió como el faro ineludible de la vanguardia y el desenfado en el mundo del espectáculo argentino. Las tapas de las revistas más populares del país la coronaban como la mujer más deseada y enigmática de su generación. Protagonizaba obras teatrales y programas de máxima audiencia, desfilando por los estudios con una actitud que destilaba pura libertad. Todos los productores peleaban siempre por tenerla en sus elencos, convencidos de que su sola presencia garantizaba un triunfo rotundo en las mediciones de la época. Pero detrás de esa perfecta fachada de mujer indomable se escondía una red de presiones asfixiantes tejida por los dueños de los canales. El acceso a los contratos más jugosos de la pantalla chica no se definía por la vocación artística, sino en la soledad de los despachos privados donde los grandes magnates cobraban un peaje silencioso. Ella, como otras tantas colegas, se vio empujada a aceptar encuentros inconfesables para no perder su ansiado estatus de primera figura. El inmenso peso de sostener su trayectoria a través de vínculos condicionados por el poder absoluto comenzó a quebrar su espíritu.
Soportar la mirada constante de quienes movían los hilos del entretenimiento la empujó irremediablemente hacia un pozo de profunda desolación. Para anestesiar el dolor oculto de sentirse una simple mercancía en manos de ejecutivos inescrupulosos, terminó buscando refugio en hábitos destructivos que prometían un alivio pasajero. Cada mañana, cruzar la puerta de los estudios representaba una verdadera tortura psicológica, sabiendo que debía sonreír ante el mismísimo jerarca que imponía sus oscuras reglas a puertas cerradas. La tristeza en su mirada ya resultaba innegable para su entorno cercano. El instante más humillante de su calvario personal sucedió durante la filmación de una novela nocturna que prometía paralizar a la audiencia nacional. El gran jefe de la emisora apareció en el decorado principal sin previo aviso, interrumpió al director y se acercó a ella frente a la mirada de iluminadores y actores de renombre. Con un abrazo excesivamente invasivo que congeló a la actriz, le susurró exigencias al oído que cruzaban todos los límites del respeto. El silencio en el plató fue absoluto. Nadie quiso intervenir por terror a perder el trabajo y sufrir la misma suerte. Aquella demostración de poder fue el principio de un destierro profesional que el público tardó mucho en comprender. Al intentar rebelarse finalmente contra aquel circuito de favores íntimos y chantajes emocionales, las puertas de las grandes productoras porteñas se cerraron con un candado irrompible. Su célebre nombre desapareció de las carteleras de pronto, arrojándola a una vida marcada por la escasez económica, el exilio lejos de la capital y graves problemas de salud. La misma industria que la había transformado en una diosa, la descartó hacia el más cruel de los olvidos. Thelma Stefani. Durante la década de los años 70 y los inicios de los 80, la crítica especializada la bautizó como la versión nacional de una legendaria estrella estadounidense. Deslumbraba en la pantalla grande y en el exigente teatro de revistas con una belleza apabullante y un aura que la convertía en la musa definitiva de todo un país. Sus comedias cinematográficas batían impresionantes récords en la taquilla y su inconfundible figura adornaba las marquesinas más codiciadas de la histórica Avenida Corrientes. Todos los espectadores creían que esa mujer despampanante, de sonrisa cautivadora y talento arrollador, vivía un cuento de hadas reservado exclusivamente para las reinas indiscutidas del espectáculo rioplatense. Sin embargo, muy lejos del brillo de los reflectores y los flashes de los periodistas, su intimidad representaba un oscuro laberinto de favores exigidos por las cúpulas del entretenimiento nacional. Para asegurar su lugar en lo más alto de la cartelera, quedó atrapada en una red de romances turbulentos con hombres extremadamente influyentes que manejaban las emisoras a su total antojo. Estos poderosos empresarios no veían en su figura a una artista con proyección dramática, sino simplemente un hermoso trofeo para exhibir y consumir en la frialdad de sus despachos. Aquel ascenso meteórico tenía como triste moneda de cambio la sumisión y la pérdida constante de su preciada libertad emocional. Soportar el enorme peso de esta cruel doble vida terminó asfixiando por completo su frágil estado anímico, arrastrándola irremediablemente hacia un pozo de profunda soledad. El momento de mayor incomodidad pública sucedió en pleno ensayo general de una imponente revista porteña, cuando un intocable productor irrumpió repentinamente en la gran sala. Caminó directo hacia ella frente a decenas de bailarines, tomándola por la cintura con una actitud posesiva que paralizó el lugar de inmediato. El magnate le dictó exigencias al oído, dejando muy en claro quién controlaba su destino, mientras el resto del elenco agachaba la cabeza, incapaz de defender a una compañera que temblaba de pura impotencia y terror. Aquella dolorosa demostración de impunidad fue el golpe de gracia para una mujer que venía luchando día tras día contra sus más profundos demonios internos. Cuando el paso del tiempo asomó y aquellos feroces directivos empezaron a buscar reemplazos jóvenes para sus lujosas oficinas, los grandes contratos se esfumaron casi por arte de magia. El mismo circuito de poder que la había utilizado como un objeto de lujo para el deleite de sus jefes, procedió a descartarla con una frialdad verdaderamente espeluznante. Sumida en el destierro laboral y sin hallar salida a semejante vacío, la estrella partió trágicamente de este mundo, dejando una huella que el medio prefirió ocultar por pura conveniencia y gran cobardía. Susana Traverso.
Durante los gloriosos años 80, su nombre era sinónimo absoluto de magnetismo en las pantallas nacionales. Al aparecer radiante en las portadas de revistas de actualidad o en las comedias más taquilleras, el país entero se paralizaba para admirarla. Los principales productores porteños se disputaban su firma para los grandes proyectos, sabiendo perfectamente que su presencia garantizaba audiencias astronómicas. Parecía que esta despampanante mujer lo tenía absolutamente todo, desde la aclamación popular hasta una vida de verdadero ensueño en la ciudad. Pero bajo esa brillante superficie de glamour y sonrisas ensayadas, se escondía un entramado de asfixiante extorsión que dominaba los pasillos de los canales. Alcanzar el codiciado papel protagónico en el horario estelar no dependía de su inmenso talento, sino de aceptar las siniestras reglas impuestas por los jerarcas del entretenimiento. Ella se vio arrastrada a un oscuro circuito de favores íntimos en oficinas blindadas, donde los magnates cobraban su doloroso peaje. Mantenerse en la cima significaba soportar un romance turbulento y completamente forzado. Llevar a cuestas semejante carga en total secreto comenzó a horadar profundamente la estabilidad emocional de la actriz más requerida del ambiente. Lejos de sentir genuino orgullo por sus logros, cada mañana despertaba con una agobiante sensación de encierro, sabiendo que su meteórica carrera pendía de los inestables caprichos de un poderoso gerente televisivo. El agudo estrés de aparentar felicidad frente al público y complacer a sus jefes a puertas cerradas la empujó a terribles episodios de pánico que debía ocultar al encenderse la luz de grabación. El momento más humillante sucedió durante la filmación de una ficción nocturna que lideraba las mediciones de aquel año. En el centro del set, mientras ella repasaba sus complejas líneas de diálogo, el mandamás del canal bajó sorpresivamente desde su despacho gerencial. Sin importarle la atenta presencia de actores consagrados y técnicos, el empresario se acercó por la espalda, la rodeó fuertemente y le susurró exigencias frente a todos. El silencio en el estudio fue denso y cobarde. Sus propios compañeros bajaron la mirada mientras ella temblaba de vergüenza. Semejante nivel de impunidad y maltrato psicológico precipitó una repentina decisión que dejó a sus fieles seguidores en un completo shock. Hastiada de funcionar como un simple objeto de intercambio en las altas esferas de la televisión nacional, decidió ponerle un freno definitivo a los abusos. Como dictaban las reglas del sistema, la represalia resultó inmediata. Sus contratos se esfumaron misteriosamente y su rostro terminó desterrado de las pantallas. La icónica estrella eligió finalmente el anonimato antes que volver a pisar esa siniestra oficina patronal. Mónica Guido. Hacia finales de la década de los 80 y principios de los 90, su imagen se consagró como el máximo exponente de la sensualidad en las pantallas de todos los hogares argentinos. Su inconfundible presencia la llevó a protagonizar las ficciones más vistas y a ocupar ininterrumpidamente las portadas de las principales revistas del corazón. Para la mirada del espectador promedio, esta despampanante mujer transitaba el mejor momento de su existencia, rodeada de admiración masiva y contratos que cualquier aspirante hubiera deseado. Pero detrás de aquella inmensa fama que paralizaba la ciudad, la verdadera maquinaria del éxito operaba bajo condiciones sumamente oscuras. En los laberínticos pasillos del canal líder de la época, obtener un papel estelar requería muchísimo más que simples pruebas de cámara. La actriz se vio acorralada por un sistema de poder perverso, donde las máximas autoridades de la emisora exigían lealtad absoluta a través de encuentros inconfesables en oficinas blindadas. Negarse a participar de ese doloroso circuito de romances turbulentos equivalía a firmar la sentencia de muerte de su carrera. Cargar con el asfixiante peso de esta doble vida comenzó a destruir lentamente el espíritu de quien aparentaba ser la mujer más indomable del ambiente artístico. Mientras los directores le imploraban sonrisas radiantes frente a los reflectores, ella regresaba a la soledad de su camarín, presa de una angustia paralizante, sintiéndose una mera mercancía para los dueños del espectáculo. La constante presión de saber que su permanencia en la televisión dependía exclusivamente de complacer los caprichos de un jerarca despiadado, la empujó a transitar jornadas cargadas de puro miedo y desolación. El momento más denigrante de su calvario profesional ocurrió durante la tensa grabación de una exitosísima comedia de la temporada invernal. El zar de la emisora irrumpió inesperadamente en el inmenso plató,
paralizando el trabajo de toda la producción. Frente a la mirada petrificada de reconocidos actores y decenas de técnicos, el magnate caminó hacia ella, la rodeó por la cintura con prepotencia y le susurró exigencias humillantes al oído. El silencio que inundó el recinto fue aterrador. Sus propios compañeros agacharon la cabeza, incapaces de defender a una figura que temblaba de pánico. Semejante nivel de impunidad terminó por quebrar su resistencia, marcando el triste declive de una estrella inigualable. Hastiada del maltrato y dispuesta a recuperar su propia dignidad, decidió rechazar tajantemente las condiciones de aquel oscuro intercambio. La venganza empresarial resultó fulminante. Las puertas de los estudios se cerraron con candado y su nombre fue borrado por completo de los guiones nacionales. El estrés acumulado durante tantos años de abusos prolongados destrozó su salud física, condenándola a vivir en el ostracismo absoluto, lejos de la gloria que alguna vez le perteneció. Silvia Peirú. Durante la vertiginosa década de los 80, su deslumbrante figura irrumpió en la televisión nacional como un verdadero huracán de pasión y rebeldía. Las portadas de las revistas del espectáculo la consagraban como una de las mujeres más hipnóticas de su generación. Protagonizaba los ciclos de comedia más exitosos de la pantalla chica, derrochando un carisma que dejaba al público local completamente cautivado. Todos los productores se peleaban por sumar su nombre a los elencos, convencidos de que su presencia aseguraba niveles de audiencia inalcanzables. Pero muy lejos de las luces y los aplausos incesantes, la realidad de los estudios ocultaba una trampa sumamente cruel. En los pasillos del canal más visto de la época, conseguir los papeles estelares no dependía de la destreza actoral, sino de la sumisión ante los caprichos del gran zar de la pantalla. Para mantener su estatus de primera figura, ella se vio empujada a participar de un circuito silencioso de favores íntimos en oficinas cerradas. El precio de conservar el trabajo consistía en tolerar un romance turbulento dictado por quienes manejaban los contratos. Llevar adelante esta agotadora doble vida terminó desgastando profundamente la integridad emocional de una actriz que el público consideraba invencible. Mientras las cámaras registraban su despliegue escénico, en su fuero íntimo se gestaba una angustia asfixiante. Cada citación al despacho gerencial representaba una verdadera tortura, obligándola a disimular el miedo de sentirse una simple marioneta del sistema televisivo. Las miradas de los ejecutivos operaban como un recordatorio constante de que su carrera pendía de la voluntad de un hombre implacable. El clímax de esta denigrante situación se desató en plena filmación de una novela que paralizaba a millones de hogares argentinos. El poderoso directivo irrumpió sin aviso en el decorado, deteniendo bruscamente el trabajo del director. Caminó directo hacia ella frente a decenas de técnicos y actores de renombre, rodeándola con una confianza invasiva que heló la sangre de los presentes. Le susurró exigencias al oído con total impunidad, mientras el silencio se volvía ensordecedor, sus compañeros bajaban la vista, paralizados por el terror a perder sus empleos. Aquella exhibición de poder desmedido marcó un punto de no retorno para una mujer que decidió no soportar más semejante humillación. Al intentar rebelarse contra ese perverso esquema de favores, la represalia de los altos mandos resultó inmediata y lapidaria. Sus grandes proyectos fueron cancelados de la noche a la mañana y su nombre pasó a integrar una lista negra en los canales. La brillante estrella terminó desterrada de la industria que la había consagrado, enfrentando años de profundo olvido mediático por atreverse a enfrentar a los dueños del espectáculo. Sandra Villarruel. Hacia finales de la prodigiosa década de los 80, su hipnótica presencia irrumpió en la televisión argentina para cambiar las reglas del juego. Poseedora de un carisma arrasador, se adueñó rápidamente del codiciado horario estelar en las comedias más vistas. El país entero caía rendido a sus pies cada vez que su rostro iluminaba la pantalla chica, mientras las revistas la retrataban como una diosa inalcanzable. Para el imaginario popular, esta talentosa artista disfrutaba de un reinado absoluto, colmado de privilegios y contratos que aseguraban su brillante futuro. Sin embargo, el verdadero costo de pertenecer a esa selecta élite se pagaba en la oscuridad de los pasillos televisivos. En las entrañas del canal líder de Buenos Aires, el talento frente a las cámaras era apenas un detalle menor.
Las verdaderas oportunidades se definían en la frialdad de las oficinas gerenciales, donde los magnates imponían sus perversas condiciones. Para sostener ese lugar, se vio obligada a transitar un romance turbulento y desigual con uno de los zares del medio, entregando su paz a cambio de no desaparecer de las ansiadas carteleras nacionales. Soportar el peso asfixiante de esta dinámica opresiva fue minando lentamente su fortaleza espiritual y su alegría genuina. Lejos de las luces del escenario, sus días se convirtieron en un calvario psicológico, dominado por el terror a perder su trabajo si no cumplía con los caprichos del jerarca. Cada citación a los despachos representaba una tortura silenciosa que debía ocultar detrás de una sonrisa ensayada. La presión de vivir como una simple mercancía en manos de ejecutivos la arrastró hacia una profunda tristeza que pocos lograron advertir a tiempo. El clímax de este horror cotidiano se desató en medio de la grabación de un ciclo que rompía todos los récords de audiencia. Sin previo aviso, el gran jefe del entretenimiento ingresó al estudio principal, paralizando por completo el rodaje. Caminó directamente hacia ella frente a la mirada atónita de consagrados comediantes, rodeando su cintura con una actitud invasiva. Le murmuró exigencias humillantes al oído con total impunidad. El silencio en el plató resultó espeluznante. Ningún compañero atinó a defenderla, aterrorizados de perder sus propios empleos. Esa brutal demostración de poder terminó por colmar la paciencia de una mujer que decidió no soportar ni un atropello más. Al negarse a continuar alimentando aquel oscuro circuito de favores indecibles, el castigo empresarial cayó sobre ella con fuerza destructiva. Sus participaciones fueron recortadas, los libretos dejaron de llegar y su nombre integró la temida lista negra de las emisoras. La estrella que alguna vez brilló en lo más alto fue desterrada hacia el exilio laboral, pagando con el olvido mediático el inmenso valor de haber recuperado su libertad. Adriana Brodsky, durante la prodigiosa década de los 80, su rostro angelical y figura escultural la consagraron como el mito definitivo de la televisión nacional. Los argentinos esperaban cada semana para admirar a esa mujer etérea que iluminaba los programas más vistos del país. Las revistas del corazón seguían todos sus pasos, retratándola como una diosa inalcanzable, rodeada de lujos y devoción. Los productores competían ferozmente por contratarla, conscientes de que su sola presencia garantizaba un éxito masivo. Parecía disfrutar de un reinado absoluto en el mundo del espectáculo porteño, pero detrás de aquella imagen de inocencia que vendían las pantallas, se escondía una realidad asfixiante dictada por los jerarcas de la industria. En los pasillos del canal, el acceso a la fama requería mucho más que simple carisma. Las promesas de grandes contratos venían atadas a exigencias inconfesables en despachos privados, donde los dueños del entretenimiento imponían siniestras reglas. Para asegurar su lugar de privilegio, ella fue empujada a sostener un romance turbulento con una de las figuras más poderosas del medio, convirtiendo su vocación en una triste moneda de cambio. Cargar con el enorme peso de esta dolorosa doble vida comenzó a destruir lentamente la salud emocional de la estrella más codiciada. Mientras el público adoraba su eterna sonrisa frente a los reflectores, en su fuero íntimo crecía una profunda sensación de encierro. Cada jornada laboral se transformaba en un calvario psicológico, dominado por el miedo constante a perderlo todo si no cumplía los caprichos del jefe. La angustia de sentirse una simple mercancía en manos de empresarios la llevó a padecer crisis de ansiedad que debía esconder rápidamente antes de salir nuevamente a escena. El instante más denigrante de su calvario ocurrió durante la filmación de un ciclo estelar que paralizaba a millones de hogares. El intocable magnate de la emisora irrumpió sin previo aviso en el set, deteniendo bruscamente el trabajo del director. Caminó con firmeza hacia ella frente a la mirada petrificada de consagrados colegas, tomándola por la cintura con una actitud sumamente invasiva. Le susurró exigencias al oído con impunidad, marcando su territorio. El silencio en el gigantesco estudio resultó ensordecedor. Nadie se atrevió a defenderla por pánico al despido fulminante. Semejante nivel de maltrato terminó por quebrar el espíritu de una artista que decidió buscar desesperadamente una salida definitiva. Al intentar poner un freno y negarse a continuar alimentando ese perverso esquema de dominación, la maquinaria del canal la castigó con una rapidez espeluznante.
Los protagónicos desaparecieron repentinamente. Su rostro fue borrado de las promociones y los llamados cesaron. La industria que la había elevado a la categoría de ícono indiscutido la condenó al destierro más cruel, demostrando que en aquel imperio la dignidad se pagaba con el olvido absoluto. Silvia Pérez. Durante la maravillosa década de los 80, su presencia magnética y figura escultural conquistaron de inmediato al público argentino. Tras triunfar en los concursos, logró reinar en las comedias con mayor audiencia de la televisión nacional. Las revistas especializadas la retrataban como el símbolo definitivo del éxito, una mujer radiante que tenía al país a sus pies. Los productores peleaban ferozmente para tenerla en sus proyectos, sabiendo que su inmenso carisma garantizaba el triunfo. Parecía vivir una existencia perfecta, disfrutando de un reinado absoluto en el espectáculo porteño. Detrás de esa fachada de triunfo, la realidad de los pasillos televisivos resultaba sumamente asfixiante. El verdadero casting no sucedía bajo la potente luz de los reflectores, sino en la frialdad de las oficinas cerradas de los grandes magnates de la pantalla chica. Para sostener su codiciado lugar en el horario estelar, quedó atrapada en un sistema que exigía obediencia ciega y un romance turbulento con los dueños del imperio. El inmenso precio de la fama consistía en entregar su propia dignidad a empresarios implacables que la consideraban simplemente un hermoso trofeo de exhibición. Cargar con el enorme peso de esta dolorosa doble vida fue desgastando lentamente su frágil espíritu y su alegría genuina. Detrás de la inmensa sonrisa que le regalaba a los espectadores, latía una profunda sensación de vacío y agotamiento emocional. Cada vez que cruzaba las puertas del canal, debía reprimir la angustia de saber que su brillante carrera pendía del humor inestable de un ejecutivo todopoderoso. La terrible presión de ser tratada como un mero objeto de intercambio la sumergió en una desesperación silenciosa que luchaba por ocultar frente a las incansables cámaras. El punto máximo de quiebre de este calvario sucedió en plena grabación de un exitosísimo ciclo que lideraba la franja nocturna. Sin previo aviso, el todopoderoso gerente de la emisora bajó desde su despacho para interrumpir bruscamente el trabajo del director. Frente a un equipo de actores consagrados y técnicos, se acercó a ella, la tomó por la cintura con una actitud sumamente invasiva y le susurró exigencias humillantes al oído. El inmenso estudio se sumió en un silencio sepulcral. Sus compañeros esquivaron la mirada, paralizados por el pánico de sufrir severas represalias. Aquella brutal exhibición de impunidad funcionó como el gran motor de una transformación ineludible para la actriz. Agotada de la toxicidad del ambiente y decidida a recuperar su paz mental, tomó la valiente decisión de alejarse de aquel oscuro circuito de favores inconfesables. La venganza del sistema fue inmediata. Los jugosos contratos se evaporaron misteriosamente y las cadenas cerraron sus pesadas puertas. No obstante, aquel destierro televisivo la impulsó a buscar un sano refugio en la espiritualidad, pagando con el olvido mediático el valor de recuperar su libertad absoluta. Luisa Albinoni. Durante la década de los años 80, su inconfundible sonrisa la convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión nacional. Protagonizaba las comedias de mayor audiencia y su imagen cautivaba a los hogares argentinos. Las revistas la retrataban como la mujer que había conquistado el exigente mundo del espectáculo. Los productores porteños se disputaban su firma para los proyectos ambiciosos, conscientes de que su presencia garantizaba un éxito histórico. Para el inmenso público, ella vivía un cuento de hadas reservado solo para las verdaderas reinas de nuestra pantalla chica. Sin embargo, detrás de esa brillante fachada, los oscuros pasillos del canal escondían una realidad sumamente asfixiante. El acceso a los contratos estelares no se definía por el talento, sino en la frialdad de las oficinas de los directivos. Para conservar su estatus, ella quedó atrapada en un circuito de extorsión manejado por los zares del entretenimiento. Los mandamases de la emisora imponían condiciones inconfesables, obligándola a sostener un romance turbulento a espaldas de todos. Su vocación artística se transformó en una triste moneda de cambio para satisfacer caprichos patronales. Cargar con el enorme peso de esta denigrante doble vida comenzó a horadar la alegría de una actriz que solía irradiar luz.
Mientras el público celebraba sus ocurrencias, ella regresaba a su camarín presa de una profunda desolación. Cada citación al despacho gerencial representaba una auténtica pesadilla, forzándola a reprimir el miedo de sentirse un simple trofeo en manos de hombres implacables. La tremenda presión de mantener las apariencias frente a sus queridos colegas la sumergió en una desesperación que debía disimular apresuradamente apenas el director ordenaba volver a grabar. El instante más humillante de su calvario ocurrió durante la filmación de un ciclo dominical que paralizaba a millones. El todopoderoso zar de la cadena irrumpió sin aviso, previo en el decorado, deteniendo bruscamente el trabajo del equipo. Caminó hacia ella frente a la mirada petrificada de actores consagrados, rodeando su cintura con una actitud invasiva que heló la sangre de todos. Le murmuró exigencias denigrantes al oído, marcando su territorio. El silencio en el estudio resultó sepulcral. Sus compañeros agacharon la cabeza, totalmente paralizados por el pánico a sufrir el temido despido. Aquella brutal demostración de poder terminó colmando la paciencia de una mujer que decidió recuperar su dignidad. Hastiada de someterse a ese perverso esquema de favores, rechazó tajantemente continuar alimentando la siniestra dinámica del abuso. La represalia del Oscuro Imperio no se hizo esperar. Sus participaciones fueron recortadas y las puertas de los canales se cerraron de inmediato. Su nombre fue desterrado de las carteleras nacionales, obligándola a enfrentar el ostracismo lejos de las luces que la consagraron, pagando con un inmenso olvido el altísimo precio de su absoluta libertad.